Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a ver el golpe de 1943. Nosotros ya habíamos hablado de la oposición, ustedes habían hecho un trabajo muy interesante en clase sobre las distintas posturas de los partidos políticos frente al movimiento peronista, y vamos a avanzar con las características económicas del gobierno de Perón. Igual voy a hacer referencia a algunos aspectos del golpe de 1943 y algunos conceptos para que ustedes los recuerden. Vamos a trabajar con una presentación. Ahí está. En cuanto a las medidas políticas que toma el golpe de 1943, son comunes a todos los golpes de Estado, medidas autoritarias, que es la declaración del estado de sitio, la clausura del Congreso. Por este tema, si ustedes recuerdan, Perón emitía decretos para darles beneficios a los trabajadores, no eran leyes que se debatieran en el Congreso. Recurre a las intervenciones federales, es decir, la Junta Militar que gobierna y quien encabeza el Poder Ejecutivo, que es Ramiro Ferrell, envía intervenciones federales a las provincias para deponer a los gobernadores electos. Esta medida ustedes ya la deben conocer de la época de Hipólito Yrigoyen. Prohíbe la actividad de los partidos políticos, impone la censura en los distintos medios radiales y gráficos, e impone la enseñanza religiosa en las escuelas, contradiciéndose con la ley 1420 de enseñanza obligatoria y gratuita y laica del año 1884. Es decir, que hay que tener en cuenta que en esta época existían dos clases de escuela, no existía la escuela privada, existía la escuela pública y las escuelas que dependían de alguna congregación religiosa, escuelas de monjas, de curas o sacerdotes, y la enseñanza religiosa se impone en las escuelas públicas. Y por otro lado, también toma una postura neutral frente a la guerra. Si bien Estados Unidos presionaba para que se declarara la guerra contra el eje, que finalmente se declaró el 27 de marzo de 1945, Gran Bretaña mantenía una postura más moderada, no presionaba porque quería que les siguieran vendiendo carne y materias primas durante el periodo de la guerra. Bien. Nosotros ya vimos, como les mencioné antes, las distintas posturas de los partidos políticos que existían en ese momento, el Partido Comunista, Socialista, el Partido Conservador, si ustedes recuerdan que habían trabajado con las fuentes. Vamos a enfocarnos en el Partido Laborista, que es el partido que funda desde la Secretaría de Trabajo Juan Domingo Perón, con la idea del Partido Laborista Inglés. Es decir, que el obrero pueda acceder a ocupar bancas en el Congreso y pueda ser escuchado en sus reclamos. Este Partido Laborista va a tener como objetivos la nacionalización de las industrias y servicios públicos, que hasta este momento estaban en manos de compañías extranjeras o capitales privados nacionales, eliminar los latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierras en manos de pocos estancieros, y redistribuir la tierra, aplicar impuestos a la renta, a la herencia, con lo cual el Estado podía obtener recursos, y lograr la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. El Partido Laborista va a ser apoyado por un sector de la Unión Cívica Radical conocido como Junta Renovadora. Y de la UCR va a salir el candidato a vicepresidente, que es Jazmín Hortensio Quijano. O sea, la fórmula presidencial para la campaña de 1946 va a estar compuesta por Juan Domingo Perón y Jazmín Hortensio Quijano. El Partido Laborista va a recibir el apoyo del ejército,
no nos olvidemos que Juan Domingo Perón era un militar, y de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Atento que, bueno, el golpe de 1943 impuso la enseñanza religiosa en las escuelas y obtuvo así el apoyo de la Iglesia Católica para la campaña presidencial. Por otro lado, se encontraba la Unión Democrática, compuesta por los partidos opositores, ustedes los tienen ahí mencionados, y por otro lado, aparte, se encontraba el Partido Conservador, porque los radicales, la Unión Cívica Radical, no quería que formara parte de la Unión Democrática, dado que le cuestionaban su postura fraudulenta frente a los comicios que había tenido a lo largo de, ya sabemos, la presidencia de Hipólito Yrigoyen y la década infame. Con lo cual, si bien no querían que formara parte de la Unión Democrática, el Partido Conservador terminó apoyando a la Unión Democrática porque necesitaron armar un frente común para poder ganarle a Juan Domingo Perón y su Partido Laborista, cosa que no lograron. Ustedes pueden visualizar acá dos mapas diferentes del resultado de las elecciones, donde gana rotundamente el Partido Laborista el 24 de febrero de 1946. Si observan ambos mapas, los dos presentan la información de manera distinta, pero sí coinciden en dos puntos. Hay regiones que no tienen color. Eso significa que esas regiones no estaban provincializadas. ¿Qué quiere decir? Que eran territorios nacionales que aún sus habitantes no tenían reconocidos los derechos políticos. Es decir, no podían votar porque no eran provincias, sino que dependían del Estado Nacional. Estos territorios son los territorios que se obtuvieron a través de la campaña al desierto, y obviamente recién van a ser provincializados para las elecciones de 1952. Y ahí es donde por primera vez entran a votar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bien, y acá sí vamos a las características económicas, que está relacionado también con el trabajo que ustedes tienen que presentar, algunos tienen que modificar, de esta primera presidencia de Perón. Perón escribe durante su presidencia una doctrina que se va a conocer como la doctrina de la tercera posición y de la soberanía nacional. ¿Qué significa esta tercera posición? Tenemos que entender que en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encuentra dividido en dos bloques. Guerra Fría, por un lado el bloque capitalista y por el otro lado el bloque comunista. Lo que proponía Juan Domingo Perón era que la Argentina ocupara una tercera posición y que no dependiera económicamente ni del bloque comunista ni del bloque capitalista. Y así iba a lograr una verdadera soberanía nacional y económica. Para lograr este objetivo, Perón plantea que se tiene que producir para que tenga éxito, y estaba el mundo convencido de que se iba a producir una tercera guerra mundial, y que esto iba a favorecer a la economía argentina. Es decir, una de las hipótesis para el éxito de este plan era que se produjera la tercera guerra mundial y que no bajaran los precios de las materias primas, es decir, no bajaran en el mercado internacional. En función de esta teoría o doctrina de la tercera posición y de la soberanía nacional, propone un plan económico, conocido como Plan Quinquenal. Quinquenal viene de quinquenio, 5 años, es decir, va a durar 5 años y dentro de esos 5 años hay un plan que se tiene que cumplir. Es una economía totalmente centralizada, es decir, con intervención del Estado y planificada por el Estado. Muy al estilo de lo que en ese momento
hizo Stalin en la Unión Soviética, también se conoció como Plan Quinquenal, y también tomando ideas de John Maynard Keynes en cuanto a la intervención económica del Estado para acelerar y para generar empleo. Bien, los objetivos de este plan quinquenal eran principalmente profundizar la industrialización, que se había iniciado en la época de Irigoyen, pero en compañías extranjeras, lograr el pleno empleo, y una vez que hubiera pleno empleo, la clase obrera iba a poder lograr un alto poder adquisitivo. Es decir, la idea era que el pleno empleo iba a lograr que la gente tuviera un poder adquisitivo alto y esto iba a acelerar el consumo. Bien, la idea de la industrialización como idea está muy buena, pero para abrir industrias hacen falta recursos, o sea, dinero. ¿Y de dónde se sacaban esos recursos? Principalmente de los impuestos a las ganancias, que en ese momento se denominaban impuestos a los réditos, del superávit de las cajas de jubilaciones y de los recursos del campo, de lo que el partido peronista denomina oligarquía. ¿Por qué digo peronista? Porque una vez que Perón asume como presidente, el Partido Laborista pasa a llamarse Partido Peronista. Y el Partido Peronista veía realmente al sector del campo como la oligarquía ganadera, ese sector que había explotado al peón, al trabajador rural, y que ahora tenía el trabajador rural un estatuto del peón, y que también debía aportar a los ingresos del Estado y a promocionar la industrialización del país. Para lograr esto, crea un organismo que se conoce como el IAPI. Y el IAPI, muy cuestionado por el sector agropecuario, ¿qué hacía? Era un organismo que compraba la producción, es decir, todas las materias primas, las compraba a un precio fijo. Este precio fijo no era el precio que marcaba el mercado internacional, sino que era un precio mucho más bajo. Es decir, el productor no le vende directamente al mercado exterior, sino que le vendía al Estado por un precio más bajo que el que imponía el mercado externo. Y a su vez, el Estado, cuando compraba esa materia prima a un precio más bajo, la exportaba a un precio internacional. Obviamente esto enojaba mucho al campo porque cuando el productor quería reponer las materias primas o los insumos para volver a producir, los precios internacionales, ¿no? Hacían que no hubiera siempre un precio fijo para esos insumos y desalentaban la producción agropecuaria. Pero por el otro lado el Estado sostenía que con este sistema también se iban a abaratar los costos internos de los productos a consumir, es decir, el pan, la harina, iba a ser mucho más barato, y al ser más barato se iba a promover el consumo. Y por el otro lado, bueno, eran las ganancias que se obtenían que se volcaba a la industrialización del país. A ver si puedo continuar con la... Bien. Otra característica de la economía peronista era la creación de industrias estatales o mixtas, que tienen que ver con la explotación de los recursos primarios, del gas, del carbón, del acero, la industria pesada, como aviones y tractores y autos. Y por otro lado, también la creación de servicios públicos o la nacionalización de estos servicios. Se crea la empresa de líneas marítimas del Estado, que es una empresa naviera que va a transportar todos los productos que salgan al exterior, y también se crea la flota mercante argentina.
Y por otro lado, se van a nacionalizar con recursos del Estado, es decir, con este dinero obtenido por rentas, por superávit de la caja de jubilados o por recursos del campo, se van a nacionalizar algunas empresas de servicios, como la empresa telefónica, la compañía de electricidad, el Banco Central, que era de capitales mixtos, y los tan cuestionados ferrocarriles argentinos. Bien, hasta acá espero haber sido clara. Ustedes pueden buscar más información en algún video de YouTube o pueden utilizar esta presentación para fijar algunos conceptos. Y por otro lado, les voy a dejar algunos links donde pueden ver cómo era la publicidad de ese momento sobre la economía, cuál era la publicidad del gobierno en cuanto a todas estas nuevas medidas económicas que iban a implementar. Bueno, hasta aquí, chicos, esta clase. Espero haber sido clara. Si hay alguna duda, ustedes me consultan a través de la clase Google Classroom. Y bueno, estoy a disposición de ustedes, esperando que nos volvamos a conectar la próxima clase virtual. Chao.